Después de haber visto la primera etapa en la cual ustedes han trabajado sobre la base de datos, que podemos evidenciar de que van a tener doble trabajo, ¿no es cierto? Reforzar un poco lo que está cerca de lo que viene a ser la parte de la base de datos para poder tener la consistencia de la información y poder trabajar esta vez ya con captura de requisito, pero trabajando prácticamente del punto de vista de la implementación. Entonces, avanzamos los casos de uso para poder trabajar dentro de la implementación, programación de lo que ustedes en algún momento han escrito como alcance. Entonces, lo que vamos a poder hacer hoy día es un poquito una introducción para que ustedes ya vayan identificando una lista de quiénes serán sus casos de uso dentro de las funcionalidades que deben tener. Entonces, es así dentro de UML, esto ya es UML. En UML tenemos prácticamente modelo, pero el proceso unificado de desarrollo de software que viene a ser la parte del PUTS, se tienen los flujos de trabajo y se tienen la fase. Vamos a comenzar con el primer flujo de trabajo que se llama captura de requisito. Estamos en la fase inicio. Entonces, de lo que ustedes tienen dentro de la vista, de la visualización de un alcance, y además, ustedes ya me vienen con la vista de los datos. Por más que no hubiesen terminado, ya tienen ustedes el primer contexto, tienen un modelo de dominio acerca de las características de lo que se pretende desarrollar. Segundo, estamos trabajando con los modelos de negocio. Entonces, dentro del modelo de negocio se ha podido evidenciar con las características del modelo de Ishikawa, que es una metodología, y por otro lado con el diagrama de actividades. Para el próximo viernes vamos a estar hablando de su proyecto, ya de su documento, lo que tienen que ir modificando, lo que tienen que ir trabajando, lo que deben mejorar, ¿ya? Para que también tengan las aproximaciones totalmente, se puede decir, real, como ustedes lo han presentado antes en la parte de los requisitos, no perder información, sino más bien cada vez agregar más funcionalidades y siempre y cuando ustedes conozcan los procesos de negocio, hasta donde ustedes pretenden lograr esta característica. Entonces, de la visión de los requisitos, como visión, como les decía, lo tengo en los datos, lo tengo en el alcance, lo tenemos en la parte del método de Ishikawa. Ahora lo queremos representar, fíjense, se quiere representar en todo caso a lo que son los casos de uso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un poquito para que ustedes puedan visualizar cuál será el contenido que tiene la parte de lo que vendría a ser característica de los casos de uso. En primera instancia, habrá una breve introducción acerca de qué es un caso de uso, cuáles son los actores, cuáles son los escenarios, qué estereotipo tenemos, de qué manera ustedes deben identificarlo. En realidad, son una serie de características. Luego, las vistas que tendrán ustedes, la visualización es a través de la captura de requisitos. Por eso, cuando decimos definición de UML, dice visualizar, especificar, documentar y construir los artefactos del sistema. Entonces, esta vez estaremos desde la visualización de la captura de requisito. Para eso debemos identificar cada uno de estos roles. Normalmente estos roles lo podemos encontrar en el flujo de trabajo, que este flujo de trabajo estará dentro de un ciclo de vida porque es iterativo e incremental. Se trabaja con mini proyecto, es decir, a medida que usted va avanzando va generando su mini proyecto para que se pueda visualizar dentro de estas características. Además, que cuando sea finalizado el modelo, cuando ustedes ya lo tengan desarrollado, en todo caso interpretado con las características necesarias, se va a convertir en un artefacto. En este artefacto se van a poder visualizar
todas las características en la cual se empieza a trabajar. Cuando empezamos ya con el proceso unificado, va a haber un momento, jóvenes, que ustedes deben saber en qué rol se encuentran. Es muy importante conocer las 4P, que también ya se le explicó en algún momento, donde podemos encontrar el P, la primera P en todo caso, que viene a ser el proyecto, la segunda P, que viene a ser las personas, es decir, los que deben estar involucrados en el proceso, que es la tercera P, con todas las herramientas apropiadas, porque sin herramienta no hay desarrollo. Todas esas herramientas se lo ve a nivel de modelo, a nivel de método, a nivel de implementación, a nivel de motores de base de datos, todo lo que vienen a ser servidores de la nube y todo lo que yo tenga que necesitar para que pueda convertirse en un producto. Entonces, todo el producto viene a ser el resultado de haber hecho las características necesarias. Entonces, como una breve introducción, necesitamos esta vez reconocer quiénes serán nuestros requisitos funcionales en todo caso. Normalmente, requisitos funcionales, caso de uso, son terminología que lo manejan los desarrolladores, pero no los usuarios, no el cliente. Entonces usted tiene que descubrir qué es lo que el cliente realiza dentro de su proceso de negocio, de sus tareas rutinarias, sistemáticamente ellos están trabajando dentro del lugar. Entonces, de esa manera, obviamente se van reconociendo quiénes pueden ser su requisito para poder desarrollar el sistema esperado. Significa de que si yo quiero con la funcionalidad que lo necesita el cliente, las personas involucradas en el desarrollo tienen que ser capaces de identificar quiénes serán sus requisitos. La vista, esta vez general, es decir, una vista total de lo que vendría a ser la captura de requisitos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es elaborar o hacer una lista de todos los posibles casos de uso, lo que serán candidatos en todo caso, ¿no? Por eso es hacer una lista de requisitos candidatos. Aquí es cuando yo recién estoy involucrando procesos de negocio para el desarrollo. En el caso de ustedes, fíjense, ya no es tanto de que no conocen qué funcionalidad va a tener el sistema, más bien ya lo conocen en varias vistas. Entonces, lo que habría que ahora especificar un poco es poder trabajar sobre quiénes serán los casos de uso, no tratar de repetir. Es como si yo dijera, a ver, el caso de uso para que yo pueda introducir un formulario, los datos de un cliente, ¿qué se llamaría? ¿Por qué? Porque en este formulario el cliente va a poder registrar su dato o en todo caso uno de los trabajadores de la empresa lo va a registrar su dato. En otra instancia, el cliente está haciendo una transacción. En otra instancia, está haciendo pagos y así sucesivamente. Cada una de estas iteraciones vienen a ser caso de uso, pero no le llamamos caso de uso a lo que ustedes a lo mejor están pensando a nivel operacional. Yo no puedo decir, por ejemplo, un caso de uso es adicionar los datos del cliente. Otro caso de uso, modificar los datos del cliente. Otro caso de uso, buscar al cliente. Eso es un error, ya, eso es un error. Yo no puedo por cada operación funcional llamarle caso de uso. Un caso de uso tiene la característica de gestionar un conjunto de operaciones que se deben hacer sobre la interfaz que usted lo está desarrollando. Entonces, aquí ustedes deben utilizar el verbo gestionar, administrar. Por ejemplo, yo digo gestionar cliente. Estoy gestionando al cliente, pero con toda la información interna. Voy a poder hacer todo lo que viene a ser las actualizaciones de sus datos, pero no voy a decir de que un caso de uso de gestionar cliente sería adicionar, modificar, eliminar, buscar, listar. Todo eso se encuentra en la palabra gestionar. Si no, imagínense, por cada uno de los formularios tendría 5 casos de uso. La idea aquí es poder
administrar todos esos recursos. Por eso dice que para que podamos entender quiénes son mis requisitos, debo tener un contexto. De ustedes está claro, ya tienen la limitación, se lo ha trabajado desde el perfil, han venido recolectando información. Cada grupo sabe qué será parte de su trabajo y qué no es parte de su proyecto. Entonces, todas esas características están ahí. Entonces, de esa manera, nosotros podemos capturar dos tipos de requisitos. Uno, funcionales. Funcionales es lo que ustedes ahora están desarrollando para que esto pueda trabajar operativamente dentro del recurso utilizado y de lo que ustedes lo están programando. Sin embargo, los requisitos no funcionales no son funcionalidades de lo que ustedes están haciendo. Lo no funcionales es, por ejemplo, que usted trabaje con una política de seguridad. Entonces, ¿qué me hace para que mi política de seguridad no tenga la vulnerabilidad a la información que maneja mi cliente? Un requisito no funcional es saber elegir, por ejemplo, un servidor en la nube donde no exista ningún tipo de conflicto a la hora de poder interactuar con mi información. O sea, todos los recursos que a mí me conlleva tanto para la buena funcionalidad que va a tener dentro de lo que será la parte de la base de datos, como la programación, como la interacción, como todo lo que tenga que ver con funcionalidades de recursos, se llaman requisitos no funcionales, ¿ya? Así que no lo vayan a confundir. Y llega el momento, fíjense jóvenes, va a llegar el momento en que deben hacer la lista de los requisitos. En esta lista, ustedes tienen que ser capaces de ver quiénes pueden ser sus casos de uso. En el proceso unificado, cuando miramos su característica, ¿qué es lo que dice? Miren, dice lo siguiente, dentro del proceso unificado. Dice que lo primero que tenemos que hacer es dirigidos por casos de uso. ¿Por qué dirá dirigidos por caso de uso? Porque dentro del ciclo de vida que tiene el proceso unificado, lo trabaja por flujo de trabajo y lo trabaja también por fase. Entonces significa que una iteración de una fase tiene que pasar por captura de requisito, por análisis, diseño, implementación y prueba. Viene una segunda iteración dentro de la fase y debe una vez más seguir su trayectoria de cada uno de los flujos de trabajo hasta entregar. ¿Qué quiero decir con esto? Usted va a decir, a ver, tengo mi caso de uso gestionar cliente, tengo mi caso de uso donde tenga que registrar una proforma, tengo otro caso de uso donde tenga que administrar mi inventario y así sucesivamente. Entonces va a venir el cliente. ¿Qué tiene que hacer ustedes? Tengo que hacer mi interacción en primera instancia, mi interfaz humana. Debo diseñar un formulario. Al diseñar el formulario, usted le coloca toda la información que corresponde del formulario. Si este fuera un cliente, le colocará el código, el nombre, su dirección, su teléfono y algunos datos más que necesite. ¿Qué va a hacer? Voy a poder registrar, voy a poder actualizar su dato, vamos a poder hacer un informe. Entonces, cuando yo diga gestionar cliente, nos vamos a la parte ya de lo que es el lenguaje de programación, si lo están haciendo en PHP, si están utilizando Laravel, si van a hacer con framework, si van a utilizar otra política o filosofía del ámbito de la programación. Entonces están listos, ¿no es cierto? Lo primero que tienen que elaborar tendría que ser crear su clase. Entonces, clase cliente, por ejemplo, pero ya en la lógica de negocio, ya en la parte del código, donde una vez que ustedes tienen la clase dentro de lo que vendría a ser ya el lenguaje de programación, entonces, ¿cuáles son los métodos que usted necesita implementar? Entonces, uno de los métodos será registrar los datos del cliente. Entonces ya empieza a visualizar esto. Se ha visto un poquito, por ejemplo, con los procedimientos almacenados, ¿no?
se solicitó de que dentro de un procedimiento almacenado por lo menos haga algún registro, digamos. Entonces, de esa manera lo hemos mirado en la capa de datos, es decir, en todo lo que son los DBMS. Sin embargo, ahora se debe hacer la programación. Entonces, de la clase cliente debo implementar el método para poder registrar, para poder modificar, para poder buscar un cliente, para poder darle de baja de repente de modo lógico, donde yo pueda decir, este cliente ya no es parte de mi contacto de cliente, entonces puedo darle una baja. O puedo sacar un reporte. El reporte es la mejor estadística para toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces, es así, miren, por eso cada uno, como ustedes pueden visualizar, le va dando la manera de cómo poder visualizar. Contexto del sistema, ¿cómo yo puedo entender el volumen de información? Yo estoy aquí con una ferretería que quiero desarrollarlo, estoy con una farmacia, estoy con una librería, estoy con un consultorio dental, estamos trabajando con recursos humanos, le estamos haciendo la contabilidad manual que ellos lo tenían en cuadernito de libro de ingreso y egreso, ahora ya manejarán una contabilidad en la nube. Entonces, ese es mi contexto, ¿no? Miro, visualizo todo. Por eso en un modelo del dominio describo quiénes son los objetos del dominio. Esta es las primeras aproximaciones que en un diagrama de clase se podía evidenciar, ¿no es cierto? Pero el punto de vista de ustedes ya tienen desde la base de datos, ya cada uno comprendió si su modelo está bien, si su modelo está mal, si su modelo debe ser modificado, si su modelo que hizo como diagrama de clase responde a las necesidades que ustedes han identificado. Caso contrario, tienen que volver, ¿no? a diseñar su información, desde su diagrama de clase a lo mejor, ¿no? Desde ahí, a lo mejor viene con defecto, viene con información, con fuga de información, o tal vez el diagramita de clase que ustedes han hecho no es la apropiada. He visto muchos errores jóvenes. No sé si es que lo han hecho a la rápida o realmente no saben muy bien todo lo que es el diseño de los diagramas de clase. Las personas, fíjense, no se pueden dialogar entre ellas mismas. Por ejemplo, yo no puedo decir, a ver, voy a relacionar la clase cliente con la clase vendedor. O sea, no hay proceso. Eso en la realidad se da en una realidad donde el cliente viene y el vendedor viene. Pero dése cuenta, miren, yo no puedo tener clase cliente con clase vendedor relacionados directamente. Miren, fíjense nada más en el modelito de negocio cómo va. Llega el vendedor a la tienda, el diálogo con el dueño, con el empleado, con el vendedor, con la persona que lo va a atender en todo caso, existe el diálogo con un cliente siempre y cuando el cliente viene y consulta, fíjense, y consulta algún producto del negocio. Si no, no habría diálogo. Entonces, ¿cómo puede ser de que ustedes tengan una clase entre vendedor y cliente, los dos relacionados? ¿O saben qué? Miren, increíble, no sé, por eso le digo qué es lo que ocurre. Tengo la clase proveedor que se relaciona con la clase producto. Dice clase proveedor, clase producto. Y no hay proceso. Entonces, hay serios problemas desde su diagrama de clase. Yo no puedo tener la clase proveedor con la clase producto. Nunca va a relacionarse jamás porque hay un proceso. Miren, imagínense nomás en el mundo real. Cuando yo quiero comprar, fíjense, mercadería para mi negocio, voy a establecer un contacto con un proveedor. Pero cuando yo tenga que hacer, fíjense, cuando tenga que hacer mi punto de vista de análisis, hay un proceso. Está el proceso de compra y por el lado del cliente el proceso de venta. Parece que por ahí no lo están entendiendo muy bien. Entonces, no puede ser que yo tenga una clase proveedor que vaya directo a una clase producto sin haber la transacción de comprar. Entonces, lo primero que debo tener es una nota de compra. La nota de compra, fíjense, se relaciona con el proveedor.
Entonces, en esta nota de compra, yo digo, esta compra lo hice a un proveedor o varias compras he comprado a un proveedor. Cuando yo he comprado en esta nota de compra que digo el 29 de abril, he comprado el producto 1 con 20 cantidades, el producto 2 con 30 cantidades, con su respectivo costo y su respectivo total parcial por ítems. Y de pronto me dicen, este es un monto a cancelar total. Esa nota de compra que me está llegando o la factura que me está llegando, llámese cualquier documento donde avale de que esa es mi parte lógica, pero mi parte física que me está llegando, si yo digo que me estoy comprando 15 es porque 15 productos están entrando a mi almacén. Entonces, no puede ser que exista el diálogo entre el inventario y el producto. ¿Acaso usted va a entrar al producto y va a decir, a ver, como Excel, ¿no? Porque Excel no es un sistema. Tenía 10, me está entrando 15, usted va y borra y pone 25. Entonces, no habría ese proceso. Entonces, no sé si es que no tienen la visibilidad o realmente no han entendido cuando han hecho base de datos. Pero la idea es que no están captando la información respectiva. Es por eso que quiero hablar bien con ustedes el día viernes de su proyecto, porque hay diagramas de clase que me gustaría que por favor, si alguien lo modifica, lo actualiza, este tiempo que tienen de una semana prácticamente, ¿no? De poder mejorar su diagrama de clase el día que miremos el próximo viernes sus trabajos. Ustedes me digan, ya lo mejoramos, ya está así, porque no vaya a ser de que la base de datos junto a la implementación lo van a modificar todingo el tiempo, ¿no? Porque no se va a ajustar al modelo de negocio que ustedes piden. Por eso pide esto, miren que usted domine muy bien cómo está el modelo del dominio. Esto vamos a la parte de los datos y aquí tenemos el diseño de datos. Y por otro lado, el modelo del negocio. Y mira, aquí dice proceso, o sea, proceso. Si no hay proceso, no hay sistema, definitivamente. No nos movemos en un mundo de cliente, vendedor, producto, proveedor. No es así. Tengo que tener el proceso. El vendedor no se puede conectar con el producto también. No puedo decir yo, a ver, este es mi inventario, la clase inventario se relaciona con la clase vendedor. O sea, no hay relación. Ahí hay mucho problema con lo que estamos trabajando, así que por favor hay que visualizarlo. El vendedor normalmente cuando se va a ir al inventario es porque está haciendo una venta. El vendedor cuando está sacando producto del inventario es porque se caducaron los productos y le está dando una baja. Entonces ahí va a haber una nota de salida. No estoy vendiendo porque no está entrando ningún dinero a mi caja. Y tampoco estoy recuperando lo que habíamos comprado ni el costo de esa mercadería. ¿Por qué? Por caducidad lo estoy sacando y eso es una pérdida para el negocio. Entonces no puede salir por una nota de venta. No puedo yo agarrar libremente, irme a mi cantidad y decir de estos 20, se fregaron 15, ahora se está quedando 5. A ir a sacarle, actualizarle y ponerle 5. Eso no va, jóvenes, eso es lo que hay que entenderle, ¿ya? Por eso se ha insistido un poquito en disparadores incluso, ¿no? Para que ustedes vean de que dentro de un proceso yo saco 15 o tengo 15 y saco 10, debe quedarme 5. Esos son los triggers, esa es la funcionalidad que ellos hacen de hacer actualizaciones, pero han trabajado por la parte más sencillita en los triggers, ¿no? Han hecho una simple verificación. No, lo que yo quería era ver movimiento, actualización, donde yo pueda ver de que hay una reducción o hay un incremento. Entonces, eso se ven en proceso, modelo de negocio ya es cuando me estoy aproximando a toda la parte sistemática y procedimental que hace la empresa y yo debo trabajar con mi lógica de negocio, debo implementar, debo desarrollar, debo programar, ¿ya? Entonces, es un poquito para poder ir comprendiendo, jóvenes, y podamos ya tener, pues, ¿no? Una presentación, como habíamos comentado, alrededor del 20 de mayo me van a estar presentando la primera iteración de la implementación de su código, cosa que cuando sea fines de mayo, la primera semana de junio, la segunda parte de la implementación, a fines de junio, entre el 20 y el 30 de junio, la siguiente, y en julio la última.
Si no, no vamos a terminar mayo y junio, que son 2 meses, full programación. Si no existe programación, jóvenes, simplemente no hay sistema, porque el sistema no es documento, no es papel. Esto únicamente es para entender todo lo que viene a ser el contexto. Y luego empezamos allá a programar sobre algo sólido. No vamos a programar siguiendo características que no conocemos. Tenemos que saber exactamente. Por eso, desde un caso de uso programamos. Aquí encuentran los casos de uso, ven las distintas propiedades que deben existir, se ve todas las características necesarias en las cuales se van evidenciando quiénes van a ser sus requisitos, se van tomando en cuenta todos los artefactos y recursos que yo tengo en este momento. Por ejemplo, ya tenemos la parte de la base de datos, ya tenemos la funcionalidad de los datos por allá, porque ya lo conocemos. Se han hecho diagramas de actividades donde se han representado procesos sistemáticos dentro de la empresa. Se han elaborado prácticamente todo lo que viene a ser lo primero que se tiene que hacer, ¿no? En el perfil para que pueda comprenderse y luego trabajar ya con lo que viene a ser la parte de lo que es el modelo de caso de uso. Entonces nos encontramos acá, jóvenes, miren, si hacemos un seguimiento, yo le dije a ustedes lo siguiente, ¿no? Yo tengo requisito y estoy en la parte inicial, pero en este requisito, miren, como ustedes pueden verlo prácticamente, toda esta línea que siguen, toda esta línea, miren, esta es mi primera iteración. Entonces, yo hago mi primer caso de uso, lo tengo que analizar, lo tengo que diseñar, lo tengo que implementar, tengo que probar. Pero estoy entrando al sector de elaboración. Sigo con mi siguiente caso de uso. Por ejemplo, hice primero gestionar el cliente. Ahora voy a gestionar los productos del almacén de repente, para poder tener información sobre qué producto tenemos. Entonces, le hacemos el requisito, que sería administrar producto. Debo hacer el análisis, debo hacer el diseño, debo hacer la implementación, debo probar y debo ver si está o no. Listo. Entonces, prácticamente cada uno de los requisitos que ahora se van a llamar casos de uso van a pasar por todos estos flujos de trabajo. Estos son mis flujos de trabajo. Todos estos flujos de trabajo. Usted tiene 20 casos de uso. Los 20 casos de uso pasarán con cada flujo de trabajo. La mayor dimensión que ustedes pueden observar es este sector de aquí. Miren, en este sector. En este sector nosotros estamos visualizando prácticamente, estamos visualizando toda la característica que debe estar evidenciada, ¿no es cierto? Trabajada. Entonces, el mayor trabajo de concentración está aquí. Miren, por eso le digo, entre mayo y junio, hasta fines de junio debería estar el 100% programado su trabajo. Miren, el 100% trabajado. Pero eso es trabajando, ¿no? No es una noche amanecida, digamos, ya está mi sistema. O sea, una noche no es lo que ustedes trabajarían de forma sistemática todos los días, dedicándole el tiempo necesario para hacer la programación. Miren, hoy estamos fines de abril, entonces ya deberían estar por lo menos con la conexión de la base de datos en el lenguaje de programación, viendo, por ejemplo, de qué manera ustedes conectan su cliente con el servidor, de qué forma, por ejemplo, las nativas, los ODBC, que normalmente se tiene lo que viene a ser la ruta de cómo poder encontrar dónde está la base de datos para hacer la conexión, establecer la conexión y poder levantar la información, el tráfico de los datos del servidor hacia el cliente. Entonces, de las dos maneras, no tanto de lectura como de escritura, cuando usted consulta o cuando usted registra, en todo caso. Luego, ya trabajará con sus disparadores si tiene o con su procedimiento almacenado. Luego ya toma el primer requisito y ya empieza a trabajar su código dentro del lenguaje de programación, que ustedes lo tienen. Y así van avanzando, miren, así como está aquí en el grafiquito, se va avanzando hasta que se pasa por la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción, la fase de transición. Pero todo, por eso es iteración,
Un caso de uso pasa por todos los flujos de trabajo, por todos los flujos de trabajo, flujo de trabajo. Nosotros hemos trabajado aquí, miren, marzo y abril, aquí, en inicio, en conocer cómo será nuestro alcance, nuestro proyecto. Ahora, de ahora en adelante, de forma gradual y sistemática, elaboración, construcción, elaboración, construcción. ¿Cuándo vamos a llegar a la transición? Cuando ya tengamos la primera funcionalidad, cuando ustedes me digan, ¿sabe qué? Ya yo no tengo el módulo de venta listo, hecho. Ya yo tengo el módulo de compra también hechito. Tengo el módulo de inventario hecho. Voy liberando, entonces voy probando, voy haciendo versiones beta. ¿Por qué? Porque ya la funcionalidad está del módulo. Entonces ya estoy en modo transición. Incluso los módulos que se van haciendo le puedo dar a mi cliente que lo llene con su dato y me va diciendo, ¿sabe qué? Esto no está correcto, le falta tal cosa. El sistema lo hace, pero no es así lo que nosotros hacemos. Viene la etapa de refinamiento, donde estamos haciendo ajustes tal como el cliente lo solicita. Tal vez yo no lo tomé en cuenta algunos atributos que son muy importantes, pero es muy importante en el negocio. ¿Por qué? Porque se supone de que ustedes tienen un vistazo del punto de vista de desarrollo, pero el que está 100% ligado a todos estos negocios es el cliente. Entonces sabe lo que necesita. Entonces cuando le damos, justamente se hacen esos ajustes, ¿no? Para que sea hecho a medida como el cliente lo necesita. Entonces, esto no se olviden, nuestro diseño, nuestro ciclo de vida que se va siguiendo para poder trabajar. Entonces, en una fase de iniciación, para que podamos ver un poquito el rol del flujo de trabajo de requisito en el ciclo de vida, miren, del punto de vista de la fase de iniciación, de la fase de elaboración y de la fase de construcción y la fase de transición. Estamos viendo los roles del flujo de trabajo de requisito en el ciclo de vida. Entonces, ¿qué hacemos en la fase de iniciación? Se identifica la mayoría de los casos de uso. Hace una lista de toditos sus casos de uso, ustedes me harán, ¿ya? Y me detalla lo más crítico. Entonces, más bien para que podamos ir ya evidenciándolo, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes, el próximo viernes, porque el miércoles tenemos exámenes, jóvenes, no se olviden. Miércoles 7 en punto empieza el examen porque yo a las 8:30 tengo que tomar otro examen. Así que 7 en punto, por favor, sean puntuales. No me lleguen tarde ya, así que tomen sus previsiones. Esto voy a anotar aquí abajito para el día viernes. Para el día viernes, ya es mayo, ¿no? A ver qué fecha es. 6 de mayo, miren, 6 de mayo. 6 de mayo, esto vamos a anotarlo aquí. Para este día viernes 6 de mayo, quiero que ustedes me trabajen sobre lo que son requisitos. El número 1 la voy a colocar aquí. Me van a hacer una lista de casos de uso, y una lista de actores. Esto es lo que se llama normalmente identificar o encontrar, así lo llama el libro, encontrar actores y casos de uso. Así lo llama el libro cuando ustedes lo miren, ¿no? Se llama así, encontrar actores y casos de uso. No es para que me lo presenten en la plataforma, como yo ese día voy a entregarle a cada uno qué es lo que han escrito en su documento. Entonces, en este momento, para reforzar, yo le voy a decir a ustedes, a ver, el grupo número 1, dígame cuáles son sus casos de uso. Entonces, ustedes me muestran para hacer un consenso, para poder ver si estamos dentro de lo que esperamos. Entonces, el próximo viernes 6 de mayo, vamos a trabajar sobre la documentación y el primer inicio de lo que viene a ser acá. Entonces, tráiganme una lista de sus casos de uso y una lista de sus actores. Los actores son todas las personas que van a interactuar de alguna manera con algún caso de uso, ¿ya? Entonces, los actores no siempre son usuarios del sistema, son todos los que interactúan. Por ejemplo, un proveedor es un actor,
pero no necesariamente va a interactuar con mi sistema, ¿entiende? Entonces, los actores son todos aquellos que interactúan. Entonces, esto, por favor, para el próximo viernes, ustedes me lo traen para que podamos ir identificando las características necesarias. Para el día miércoles, que es el examen, miércoles 4 de mayo, no se olviden, jóvenes, de llevar también su carnet de identidad. Ya es importante que lleven su documento para saber de verdad que son ustedes, ¿ya? Su barbijo. Y 7 en punto empieza el examen, así que por favor. ¿Qué aula, ingeniera? ¿En qué aula en el va a ser? auditorio, cuarto piso en el auditorio, ¿ya? No, igual si no han entrado aquí, le voy a colocar un avisito ahí en la plataforma, ¿ya? Porque como el lunes no hay clase, entonces a veces no saben ni dónde van a estar, entonces no hay dónde perderse ahí en la facultad. Cuarto piso en el auditorio, así que ahí será el examen y lleguemos de forma puntual, como le digo, para comenzar el examen también y ustedes puedan también tener la oportunidad de salir temprano para su próxima clase, ¿no? Porque a veces las clases son secuenciales y salen de un examen presencial y tienen una clase virtual. Entonces, a veces quieren ir a su casa o se quedan ahí mismo en caso de que exista también o tengan mega o tenga la parte de Wi-Fi, pues, ¿no? De la facultad. Entonces, son características que se toman en cuenta. Entonces, jóvenes, en eso quedamos, ¿ya? En eso vamos a quedar, por favor. Me traen el día viernes esta partecita de acá, porque ahí vamos a mirar y vamos a detenerlo un poquito con cada grupo, dado de que en este grupo de sistema no son muchos los proyectos, entonces vamos a tener más tiempo de poder evidenciar tanto el documento como lo que ustedes van a poder ir avanzando. Cosa que cuando ya hagan la primera implementación, hagan sobre lo que ustedes han identificado y no programar porque tiene que salir como lo que no tienen modelo, sino que tiene que seguir toda la característica del proceso unificado y de UML. En eso quedamos, jóvenes, ya. Entonces, para el día viernes, 7 en punto en el auditorio cuarto piso, y para el día viernes, tráiganme la lista de caso de uso, la lista de los actores, y además se le va a entregar su trabajo revisado ya, donde yo le voy a ir diciendo los puntos que deben ir actualizándolo para arrancar ya con la implementación en el mes de mayo y podamos trabajar justamente con ese tipo de información, no cualquier cosa, digamos, ¿no? Implementar lo que el negocio necesita. Si tienen alguna pregunta o consulta, jóvenes, por favor, háganlo en este momento. ¿Ninguna? Finalizamos acá entonces, jóvenes, miércoles ya a las 7. Bendecido fin de semana. Estudien, me imagino que deben ya haber dado examen o le falta alguno. Época de exámenes, ¿no? Hasta luego, jóvenes.